Santo nuevamente. Gracias te damos, Señor, porque lo has apartado para ti, para que todos como pueblo tuyo vengamos a adorarte, a rendirte culto. Y, Señor, es nuestro honor y nuestro placer encontrarnos contigo, porque, Señor, aquí iremos y solo tú tienes palabras de vida eterna. Te rogamos, Señor, entonces que nos hables al corazón en esta tarde, que quites toda distracción de nuestra mente, de nuestro corazón, y que enfoques nuestros pensamientos en ti. Y lo más importante, Señor, te rogamos que nos muestres a Cristo, para que viéndolo a Él, seamos semejantes a Él. Y entonces, Señor, recibir la mayor de las bienaventuranzas, estar contigo, lo cual es mucho mejor. Te lo pedimos, Señor, en tu santo nombre. Amén. Entonces, primero vamos a ir a 1 Pedro, capítulo 4. Voy a leer el versículo 12. Dice, del 12 al 16, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros parezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno parece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por él. Vamos a entrar. Este es el último estudio de las bienaventuranzas. Ya llevamos un buen tiempo en ellas, ¿verdad? Y por la gracia de Dios vamos a tratar de terminar hoy el estudio de las mismas. No obstante, como les dije al principio, mi propósito no solo es exponer las bienaventuranzas, sino exponer todo el sermón del monte. Así que vamos a continuar en la serie, pero ya vamos a entrar en otros tópicos que el Señor mismo va a tratar durante su sermón. Y específicamente me voy a detener en los versículos 11 y 12 del capítulo 5 de Mateo. Versículos 11 al 12 dice: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No tenía en mente el canto que trajo el hermano Marcos hace un momento de Jerusalén, pero es muy apropiado de verdad para el tema que vamos a tratar el día de hoy, como veremos, porque aquí tenemos una promesa, aquí tenemos una recompensa y vamos a verla más adelante. Pero por ahora, como hemos visto, todas estas bienaventuranzas tomadas en conjunto tienen el propósito de presentar el retrato de un cristiano. Eso ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Presentan un retrato compuesto de varias partes, de modo que cada una de ellas muestra un aspecto del cristiano. Así como, por ejemplo, nosotros al acercarnos a la doctrina de Dios, no podemos definir a Dios en unas cuantas palabras, sino que tenemos que estudiarlo a Él en todos sus atributos, ¿verdad? Y tenemos que
decir Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es inmutable y muchos más atributos. De la misma manera, no podemos describir al cristiano en unas cuantas palabras, sino que la forma de describir al cristiano es a través de muchos de sus atributos. Atributos que no son propios de Él, sino que han sido dados por medio del Señor Jesucristo por pura gracia. Así que ese era como el tema principal de las bienaventuranzas, como les decía al principio. Como indicamos en el sermón anterior también, los versículos 11 y 12 que acabamos de leer son una prolongación o extensión de la afirmación del versículo 10, el que dice bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, ¿verdad? Es una extensión de este versículo, es una ampliación última de esta bienaventuranza, arrojando más luz sobre el carácter del cristiano. Como hemos dicho repetidas veces, hay dos formas distintas de considerarlo. Se le puede considerar tal y como es en sí mismo, y también se le puede considerar en la forma como reacciona o responde ante las circunstancias de la vida. Hay dos maneras de ver o de evaluar a un cristiano. Una forma es verlo tal como tú lo ves aquí, domingo tras domingo en la iglesia, y otra cosa es verlo como reacciona durante las circunstancias que ocurren en la semana. Los dos, y lo que vamos a ver en estos versículos es precisamente cómo debe reaccionar un cristiano ante las adversidades. ¿Cómo reacciona un cristiano ante las adversidades? Pero antes, hay tres principios que quiero que queden claros en cuanto al cristiano. Hay tres principios que quiero que no olvidemos a lo largo de este sermón. Y no solo a lo largo del sermón, sino a lo largo de nuestras vidas. El primero de ellos es que el cristiano es distinto del no cristiano. El cristiano es distinto del no cristiano. Hace 8 días decíamos que precisamente los cristianos eran perseguidos porque eran diferentes de los no cristianos, ¿recuerdan? Pero, y vamos a ver que este es un principio claro que se establece en las Escrituras. El cristiano es distinto. Ya hemos repetido esto muchas veces. El Señor dijo lo mismo, como recordarán, en Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Y es interesante, no fue que el Señor Jesucristo vino como un capitán de un ejército diciendo vamos a hacer la guerra contra los romanos. No es eso lo que está diciendo. Pero, ¿qué ocurre? ¿O qué ocurrió cuando el pueblo y sobre todo cuando los religiosos vieron al Señor Jesucristo? ¿Qué ocurrió? Ocurrió que se generó una guerra de los escribas y fariseos contra la persona de Jesucristo. No porque el Señor Jesucristo declarara la guerra, sino porque Él era diferente de los demás. Y lo mismo ocurre con los creyentes, con los que siguen a Cristo. Son personas que, por ser como Cristo, inevitablemente el mundo los persigue y está en continua guerra con ellos. En otras palabras, el Señor Jesucristo está diciendo que el efecto de mi ministerio será división, incluso entre padre e hijo, madre e hija, y los enemigos del hombre serán más bien los de su casa. El Evangelio de Jesucristo crea una división bien marcada entre el cristiano y el que no lo es. Y yo creo que los que han llegado a conocer a Jesucristo en la adultez y tienen familias que no son cristianas, yo creo que han experimentado esto en carne propia. Familiares o personas que no quieren que vengan a la iglesia, que no quieren que esa persona tenga que ver nada con las Escrituras. Y entonces empieza un conflicto en la casa. Como digo, yo sé que los que han conocido a Jesucristo, cuando ya son adultos, sus familiares, seguramente no les gusta el hecho de que vengan al Señor, de que vengan a la iglesia. Esa es la división que el Señor Jesucristo también se refiere en este pasaje. El no cristiano
mismo lo demuestra persiguiendo al cristiano. La forma en que lo persigue no importa mucho, pero el hecho es que, sea como fuere, el no cristiano siempre va a perseguir al cristiano. Siempre va a suceder eso. El no cristiano es antagonista. Vamos a ponerlo así, como en una escena, en una película. El no cristiano es el antagonista. Y ustedes saben que el antagonista siempre busca la destrucción del protagonista en una película. Bueno, igual ocurre con el creyente. El no cristiano es el antagonista del cristiano y siempre busca su destrucción. Por esto, como vimos en el sermón anterior, la última bienaventuranza es tan penetrante y profunda, porque nos dice mucho en cuanto al carácter del cristiano, no tal como tú lo puedes ver, sino en cuanto a cómo reacciona bajo ciertas circunstancias. Hay algo, como vimos, en el carácter del cristiano, por ser semejante a nuestro Señor, que atrae siempre persecución. Nadie ha sido tan perseguido como fue el Hijo de Dios. Y como el Señor mismo dijo, no es el siervo más que su Señor. Si a mí me persiguieron, a vosotros también os perseguirán. El cristiano tiene el mismo destino que el Señor Jesucristo. Esto es algo que también debemos pensar muy en serio. El cristiano tiene el mismo destino que el Señor Jesucristo. El no cristiano tiende a burlarse, a perseguir y a decir toda clase de falsedades contra el cristiano. ¿Pero por qué? Porque es básicamente distinto, básicamente diferente. El cristiano no es como los demás solo en algo mínimo, no, sino que son esencialmente distintos, son diferentes por naturaleza. No se pueden mezclar, así como el agua y el aceite, ustedes saben, ¿verdad? De la misma manera, el cristiano y el no cristiano jamás se pueden mezclar, jamás se pueden confundir. Son diferentes por naturaleza. Y eso crea una persecución de los no cristianos hacia los cristianos. Entonces, ese es el primer principio, que son dos personas diferentes. El cristiano es diferente del no cristiano. El segundo principio es que la vida del cristiano la domina y la dirige Jesucristo. La vida del cristiano la domina y la dirige Jesucristo. La lealtad a Él y su preocupación por hacerlo todo para su gloria. Bienaventurados, dice allí en el versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Por qué se les persigue? Porque viven como Cristo. Y gracias a Dios añade esa palabra ahí, mintiendo. ¿Por qué? Porque la persecución contra el cristiano nunca va a ser algo justo. Así como las acusaciones que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo no fueron verdaderas, no fueron justas, de la misma manera la persecución que se le hace a los cristianos tampoco es una persecución justa, sino que es mintiendo. Y por eso el Señor dice que son bienaventurados a aquellos que mintiendo los persiguen o los acusan. ¿Por qué se les persigue a los cristianos? Porque viven como Cristo. De esto deducimos el objetivo general del cristiano, que el objetivo general del cristiano debe ser vivir por Cristo y ya no para sí mismo. Como lo dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos, esta es la realidad del verdadero cristiano. Ya no vive él, es decir, ya no es él el que gobierna su vida. Ahora es Cristo el que está sentado en el trono de su corazón y le dirige sus actos, qué es lo que va a hacer con su vida. Eso es lo que quiere decir Pablo cuando dice allí que con Cristo estoy crucificado y que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y añade, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De manera que ya no vivimos para nuestros deseos, para nuestras concupiscencias, sino que vivimos por la fe de aquel que me amó. Digo, ya no son mis deseos los que voy a satisfacer, sino que son los deseos de Cristo los que voy a cumplir o a satisfacer. La gente anda
en desacuerdo y se persiguen unos a otros, incluso cuando no son cristianos, pero no es por Cristo. Lo peculiar en el caso de la persecución del cristiano es que es por causa de Cristo. No es por necedad, como decíamos la vez pasada, no es por mero fanatismo, no, es por causa de Cristo. La vida del cristiano debería dominarla y dirigirla siempre al Señor Jesucristo y el pensamiento de que será agradable a sus ojos. Eso es lo que vemos en todo el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo nos recuerda esto en Efesios 4:20, cuando nos dice que nos despojemos del viejo hombre y que nos vistamos de uno nuevo según Cristo, es creado en la justicia y santidad de la verdad. El cristiano por ser hombre nuevo, por haber recibido nueva vida en Cristo, por haberse dado cuenta de que se lo debe todo a Cristo y a su obra, se dice a sí mismo: no me pertenezco, he sido comprado a precio de sangre. Y por lo tanto, todo lo que ahora hace ya no lo hace para él o para complacerse a sí mismo, sino que lo hace para complacer a su Señor. Como decíamos esta mañana, todo lo que el siervo hace, lo hace para la gloria de su Señor. Y al final su Señor jamás estará en deuda con el siervo. Si somos cristianos de verdad, nuestro deseo debe ser, por mucho que fallemos en la práctica, vivir para Cristo y glorificar su nombre. En tercer lugar, un tercer principio que quiero traer a vuestra mente es que el cristiano es que su vida debería ser dirigida por pensamientos del cielo y de la vida venidera. El cristiano ha de ser dirigido por pensamientos acerca del cielo y de la vida venidera. Dice otra vez allí en el versículo 12: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Otra vez estamos frente a algo que forma parte de la trama y esquema de la enseñanza del Nuevo Testamento. Es algo vital y que de hecho se encuentra en todos los pasajes. Allí el Señor Jesús nos dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. En otras palabras, el Señor está diciéndonos o recordándonos que aun cuando estemos pasando la persecución, cuando estemos enfrentándonos a la tribulación, gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque hay algo que nos espera en los cielos. Y no solo eso, sino que añade: porque así persiguieron a los profetas, a los padres que fueron antes de vosotros. Si pasamos revista al maravilloso texto de Hebreos capítulo 11, vamos a contemplar esos hombres, dice el autor, que son unos héroes en la fe. Son cosas que se les atribuyen a ellos como si fueran propias. Pero no es que en realidad fueran ellos, no fuera de ellos, de sus corazones que viniera, sino que Dios se las dio a ellos. Y por eso vienen a ser llamados héroes de la fe. Y si preguntamos cuál fue el secreto de estos hombres que se mencionan en esa lista de Hebreos capítulo 11, ¿cuál fue su secreto? Fue que solo dijeron: no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Fueron todos hombres que buscaban una ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Ese es el secreto. Por eso estos hombres se les puede decir que vivieron vidas santas, aun cuando tuvieron también pecados igual que nosotros, pero vivieron vidas santas porque vivieron a la luz de la promesa que se les había hecho. Debe por tanto ser esencial del distintivo del cristiano, como se nos recuerda aquí, el tener la fe en aquello que se nos espera. Volvemos a ver esta diferencia obvia entre el cristiano y el que no lo es. El no cristiano hace todo lo posible por no pensar en el mundo venidero. Ustedes en el mundo afuera escucharán que nunca se platica, nunca se habla sobre temas acerca de la muerte o del mundo que está por venir. Jamás. Todas sus pláticas giran en torno a esta vida, en torno a su trabajo, en torno a sus negocios, en torno a su casa, a su familia, sus intereses y demás cosas, pero todo está centrado y enfocado en este mundo. ¿Por qué?
porque ellos no tienen una esperanza igual que los creyentes. Para ellos el todo es esta vida. Por eso su filosofía de vida es comamos y bebamos que mañana moriremos. El no cristiano hace todo lo posible por no pensar en el mundo venidero. Esa es la raíz del afán de los placeres de nuestros días. Por eso todo el mundo anda corriendo por las calles, por las tiendas, por los supermercados, por los placeres de esta vida. ¿Por qué? Porque ellos creen que eso es todo lo que pueden lograr y conseguir. Y para ellos en realidad eso es verdad. Porque ellos no tienen más. Ellos no tienen ninguna esperanza después de esto. Esto es típico del no cristiano. No hay nada que odie tanto como hablar de la muerte y de la eternidad. A un no cristiano no le gusta escuchar estos temas. No quiere que se les hable de esto porque ellos tienen miedo. Miedo a la muerte. Tienen miedo a pensar en lo que está por venir. Y con toda razón, porque ellos, repito, no tienen una esperanza. Para ellos la muerte es lo más oscuro y temeroso que ellos puedan escuchar. Pero el cristiano, por otra parte, es alguien que piensa mucho acerca de estas cosas y le dedica tiempo. Son los grandes principios rectores en toda su vida y perspectiva. Ellos tienen su fe y esperanza en la gracia venidera. Una esperanza que es purificadora en el presente y alentadora para el futuro. Por eso el Señor quiere que nosotros pensemos en lo que está por venir, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Veamos ahora, habiendo mencionado estos principios, veamos ahora la forma en que el cristiano se enfrenta con la persecución. Nuestro Señor lo consideraba tan importante que lo repitió. Lo dijo en el versículo 10, bienaventurados son los que son perseguidos por causa de la justicia. Y ahora vuelve y lo dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Las bendiciones de la vida cristiana se prometen solo a los que obedecen ciertas condiciones, y cada promesa va siempre vinculada a una condición. La condición en este caso es la persecución. No debe ser nunca por algo que son los hombres en sí mismos, por algo que son reprendidos, es por lo que son los hombres, que son como Cristo el Señor. Así que, en primer lugar, veamos ante todo la forma en que el cristiano debería hacer frente a la persecución. Ese va a ser mi primer punto. La forma en que el cristiano debería hacer frente a la persecución. Y como siempre, voy a decirlo rápido, en una forma negativa. ¿Qué es lo que el Señor no quiso decir? Bien, en primer lugar, el cristiano es alguien que no busca desquitarse. No busca desquitarse. Es muy difícil no hacerlo. Más difícil para unos que para otros. Pero nuestro Señor no lo hizo y nosotros, sus seguidores, tampoco hemos de hacerlo. Por esto debemos soportar la ira sin contestar. Desquitarse es ser como el hombre natural, quien siempre contesta. Por naturaleza tiene un instinto de autopreservación. Y ustedes verán, los hombres en el mundo, siempre que alguien les dice algo, ellos no se pueden quedar callados porque siempre quieren tener una respuesta delante de su prójimo. Desquitarse es ser como el hombre natural. Por naturaleza tiene el instinto de autopreservación y el deseo de vengarse. Pero el cristiano es diferente naturaleza. Y por esto no lo hace, no se venga o no se desquita. Además, en segundo lugar, no solo no busca desquitarse, sino que tampoco siente enojo. Esto es mucho más difícil, ¿no les parece? Lo primero que hay que hacer es controlar nuestros actos, pero nuestro Señor no solo se conforma con eso, porque ser verdadero cristiano no es vivir en un estado de represión, es decir, una persona que solamente se está cuidando de no hacer ciertas cosas. Eso no es ser un cristiano, sino que un cristiano es aquel que su naturaleza ha sido transformada y por lo tanto ya ni siquiera se enoja con aquel que le está persiguiendo o con aquel que está molestándolo. Hay que ir más allá, hay que llegar al estado de ni siquiera molestarse a alguien que lo persigue.
Creo que ustedes y yo conocemos por experiencia la diferencia entre estas dos cosas. Quizá hace tiempo hemos comprendido que perder el control es manifestar nuestro enojo y deshonrar a nuestro Señor. Y por eso quizás nos contenemos de no responder a alguien de la misma manera. Pero quizá todavía lo sentimos y con intensidad nos sentimos heridos por ello y agraviados. Pregunto si acaso cuando alguien nos ofende, nosotros no nos molestamos con esa persona. Eso es precisamente lo que hay en el corazón del hombre natural, de alguien que no ha nacido de nuevo. Ahora, la enseñanza cristiana es que debemos ir más allá, como lo hizo el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 1. Quiero mirar un momento allí, Filipenses capítulo 1, versículos 12 en adelante. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ahora, ¿a qué cosas se está refiriendo Pablo allí? Bueno, Pablo se está refiriendo precisamente al hecho de que él estaba pasando persecución, él estaba encarcelado. Y dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el bien del progreso del reino. Como dicen por ahí, Pablo le estaba viendo el lado positivo a todo lo que le estaba pasando. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Noten lo que está diciendo Pablo. Pablo estaba sufriendo persecución, estaba encarcelado por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Y que dice que algunos también anunciaban el Evangelio no con sinceridad, sino pensando añadir aflicción a sus prisiones. Es decir, algunos querían hacerle más mal todavía, lo hacían nada más por burla, en otras palabras, pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Y aquí viene la pregunta importante: ¿por qué Pablo podía vivir con gozo y con alegría a pesar de los sufrimientos y las persecuciones que estaba pasando? ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Noten, Pablo no se estaba fijando de si algunos estaban anunciando el Evangelio nada más por envidia, nada más por pretexto, nada más para añadir aflicciones a su prisión. Pablo no se fijaba en eso, sino que Pablo, como dice, no obstante, de todas maneras, ya sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Noten el carácter, la actitud de Pablo, aún siendo perseguido, aún en medio de las aflicciones. Él tenía, y no solo tenía, sino que demostraba el gozo que había en él. Hermanos, esta es una de las cartas y de hecho a la carta de los Filipenses se le ha llamado la carta del gozo, porque habla mucho sobre ese tema. Y lo interesante de todo en esta carta es que Pablo la escribió estando en prisión, estando encarcelado. Esto es algo sumamente interesante. De la misma manera como Van Bunyan escribió El progreso del peregrino estando en prisión. Hermanos, casi que me atrevo a decir que las mejores cosas o los mejores testimonios que tenemos nosotros hoy día es gracias a las persecuciones que han tenido muchos de nuestros antepasados. Y por eso Pablo se gloriaba y se gozaba. Y me gozaré aún, dice. El tercer aspecto negativo es que nunca debemos dejar que la persecución nos deprima. Después de haber conseguido las dos primeras cosas, es decir,
abstenerse de reaccionar ante los que nos persiguen y quizás no enojarse con ellos, hay algo más. Después de haber conseguido las dos primeras cosas, quizá uno siente todavía que lo ocurrido lo deja a uno deprimido, triste. No la cosa en sí, pero en cierto modo se apodera del alma un sentido de depresión o opresión. Eso que a veces lo lleva a uno a pensar, pero ¿por qué ocurren las cosas así? ¿No es cierto? Se decepciona uno de las personas. Quizá no se enoje, pero se entristece y se deprime por lo que le está pasando. ¿Por qué me trata así? En consecuencia, hermanos, un sentimiento de depresión parece apoderarse de la vida espiritual y se tiende a perder el rumbo de la vida cristiana. Y esto es algo que nuestro Señor también censura en este pasaje. Y esto último que acabo de decir es importante, porque el Señor no solamente dice que vamos a sufrir persecución, sino que también nos dice la manera como debemos enfrentar la persecución. No solamente es sufrir y llorar porque estamos siendo perseguidos y hacernos los sufridos, no. El Señor también nos dice la forma como hemos de enfrentar la persecución. Dice el texto bien claro: gozaos y alegraos. Hermanos, ¿cómo hemos de enfrentar la persecución? Con gozo y con alegría. Con gozo y con alegría. Hemos visto a menudo en el estudio de las bienaventuranzas que muestran con más claridad que ningún otro pasaje del Nuevo Testamento la falacia y la futilidad absoluta de pensar que alguien puede hacerse cristiano por sus propios esfuerzos. Eso ha quedado claro en muchas ocasiones. Esto entonces es lo que significa ser cristiano. Cuando uno es perseguido y andan diciendo toda clase de falsedades y mentiras acerca de uno aún en esa situación se alegra y se goza. Eso es ser un verdadero cristiano. Gozarse y alegrarse aún cuando mientan, cuando lo persiguen a uno con toda clase de mentiras y falacias por causa de Cristo. Eso sí que es causa de gozo y alegría. Y ahorita vamos a ver por qué. Para el hombre natural esto resulta completamente imposible. Ni siquiera puede dominar el espíritu de venganza, mucho menos puede desprenderse del sentimiento de enojo. Pero gozarse y alegrarse en circunstancias tales es algo que jamás hará un no cristiano. Jamás. A esto, sin embargo, se llama al cristiano a gozarse en medio de las tribulaciones. Esta es pues nuestra proposición. Ahora hagámonos la siguiente pregunta, y aquí viene mi segundo encabezado. El segundo encabezado del sermón. ¿Por qué el cristiano ha de alegrarse así? ¿Y cómo puede conseguirlo? ¿Por qué el cristiano ha de alegrarse de esa manera? ¿Y cómo puede conseguirlo? Sí, porque quizá alguien pueda decir, no, pues tiene que estar loco para que alguien se alegre cuando está siendo perseguido. Entonces la pregunta es, ¿por qué el cristiano tiene que alegrarse? ¿Y cómo puede conseguirlo? Vamos a ver entonces eso. ¿Cómo llegamos? Y con esto llegamos a la médula del problema. Es obvio que el cristiano no ha de alegrarse por la persecución como tal. No es sentir una alegría o sentir un placer por el hecho de que me están persiguiendo. No, eso no es lo que estamos diciendo. Más bien es algo que siempre hay que lamentar. Pero encuentra uno a leer biografías cristianas que ciertos santos se han enfrentado a la persecución en forma bien concreta. Se han alegrado en forma equivocada incluso por esa persecución. Pero ese fue el espíritu de los fariseos. Y es algo que nunca deberíamos hacer. Los fariseos, hermanos, se alegraban, ellos se ufanaban ante los demás porque sufrían, porque ayunaban tantas veces a la semana, porque hacían largas oraciones, porque hacían esto y aquello. Se golpeaban a sí mismos. Y eso era algo de lo que ellos tenían que ufanarse o enorgullecerse ante los demás. Pero no es ese tipo de alegría o ese tipo de gozo que nos está diciendo aquí. Ese fue el espíritu de los fariseos. Si nos alegramos por la persecución en sí, si decimos, bien, me alegro y estoy muy contento de ser mejor que los otros y por esto me persiguen, entonces en ese momento nos convertimos en unos fariseos.
¿Se acuerdan de la oración del fariseo en el templo, verdad? Aquel oraba consigo mismo diciendo, gracias te doy porque no soy como aquellos, sino que yo hago esto y aquello, doy diezmo de todo lo que gano. Un hombre muy sufrido al parecer. Pero ¿qué pasaba? Estaba lejos del Señor. No es este tipo de persecución la que habla el Señor Jesucristo aquí. La persecución es algo que el cristiano siempre debería lamentar. Debería causarle dolor que hombres y mujeres, a causa del pecado y de estar bajo el dominio de Satanás, se conduzcan en forma tan inhumana y maligna. Eso sí les debe entristecer. El cristiano es en un sentido alguien que debe sentírsele destrozar el corazón al ver el efecto que el pecado causa en otros, hasta el punto de hacer que se comporten de esa manera. Si debemos entristecernos por los otros, por causa de ellos, porque ellos no saben lo que hacen. Esto me hace pensar en Esteban, claro, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, quien también dijo lo mismo básicamente, cuando lo están apedreando y le dice, Señor, estas fueron de las últimas palabras de Esteban, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué hombre puede en un momento como esos, moribundo, y clamar de semejante manera por aquellos que lo estaban apedreando? Hermanos, esto no lo hace el hombre natural, jamás. Para hacer esto se necesita el Espíritu de Cristo, para enfrentar aún la muerte con gozo y con alegría. Y no cualquier muerte, como en el caso de Esteban, sino aún una muerte de persecución por causa de Jesucristo. Por esto nunca se alegra del hecho de la persecución en sí. Pero entonces, ¿por qué se alegra el cristiano? ¿Por qué debería de gozarse? Y vamos a dar unas respuestas rápidamente. La primera respuesta es que esa persecución de la que se es objeto por causa de Cristo es prueba de quién es y de qué es. Repito, la primera es que esta persecución de la que se es objeto por causa de Cristo es prueba acerca de quién es y qué es. En otras palabras, hermanos, cuando una persona es perseguida por causa de la justicia, esta es una evidencia clara e inconfundible de que este hombre es un verdadero cristiano, de que este hombre es un verdadero hijo de Dios. Hebreos 11, versículos 36 al 40. Hebreos capítulo 11, versículos 36 al 40, dice allí, y está terminando la lista el autor de los Hebreos, donde dice, otros, ha hablado de muchos ya, ha hablado de Abraham, de Jacob, de José, de Moisés. Versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Y sigue diciendo, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, esto que dice aquí, bueno, el Espíritu Santo principalmente, es el testimonio de muchos hombres santos de Dios que estuvieron dispuestos, y no solo estuvieron dispuestos, sino que dieron sus vidas por causa de la justicia, por causa del Evangelio. Y dice de estas personas que ellos murieron sin haber recibido lo prometido. Esto es sumamente interesante.
Muchos de todos estos que se mencionan aquí murieron sin haber recibido lo prometido. ¿Y por qué razón murieron sin recibir lo prometido? Dice aquí, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En otras palabras, hermanos, Dios se esperó para que tanto ellos como nosotros, los que hasta el día de hoy y hasta el día que el Señor Jesucristo quiera, sigan siendo perseguidos por el Evangelio, todos a una vez sean perfeccionados y glorificados en Cristo. Por eso el Señor Jesucristo dice allí otra vez en Mateo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y es interesante, ¿por qué el Señor tenía que traer justo en este tema la memoria de estas personas? Precisamente por lo que dice aquí el autor de los Hebreos. Porque ellos murieron sin recibir lo prometido. Y nosotros moriremos de la misma manera. Pero con la seguridad o con la certeza de que así como estos murieron, y como ellos recibirán la recompensa, nosotros juntamente la recibiremos con ellos. Por esto, hermanos, si ven que son perseguidos, que se dicen cosas malas de ustedes por causa de Cristo, saben que son como los profetas quienes fueron siervos de Dios y que ahora están gozando de la gloria de Dios. De esto hay que alegrarse. Esto es una razón para alegrarse. Esta es una de las formas en que nuestro Señor lo convierte todo en triunfo. En un sentido, hace al diablo, incluso lo hace causa de bendición. El diablo por medio de sus agentes persigue al cristiano y lo hace infeliz. Pero si se considera esto en la perspectiva adecuada, se encuentra razón para alegrarse, porque esto me está demostrando que soy hijo de Dios y que nunca me perseguirían así si no fuera por causa de Cristo. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que la primera razón que tenemos para alegrarnos es precisamente porque el Señor Jesucristo nos hace semejantes a los profetas quienes ya murieron así y que hoy día están disfrutando de la presencia del Señor. Y esto nos da la seguridad de que un día nosotros también seremos glorificados juntamente con ellos. Significa desde luego que hemos llegado a identificarnos con Cristo. Si se dicen esas cosas malas de nosotros y somos perseguidos por causa de Cristo, debe querer decir que nuestras vidas se parecen a las de Él. Se nos trata como lo trataron a Él y por ello tenemos una prueba positiva de que le poseemos de verdad. Acordémonos de la palabra del Señor que dice, el siervo no es más que su Señor, y si a mí me persiguieron, a vosotros también os perseguirán. Si están siendo perseguidos por causa de la justicia, por causa de Cristo, denle gracias a Dios de que ustedes son como el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hermanos, padecer por Cristo, en otras palabras, no es un tormento, es un gozo y es una alegría, es un privilegio. Padecer por Cristo es un privilegio. De modo que cuando el cristiano es perseguido, encuentra esta prueba segura de que del hecho de acerca de quién es y qué es, y se alegra por ello. El cristiano es semejante a los profetas que ya murieron y que ahora están con Cristo. Y por lo tanto al cristiano le espera lo mismo que ellos están disfrutando hoy día. Pero la segunda causa de alegría y de gozo que se enseña en este pasaje, desde luego, es que la persecución también nos prueba hacia dónde vamos. Dice el texto allí otra vez, versículo 12 de Mateo 5, gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ya dijimos una cosa, el Señor Jesucristo nos está poniendo a la par con los profetas. Y nos está diciendo, todos ustedes van a ser glorificados un día. Ellos están esperando. Pero ahora nos añade algo más. Y dice,
vuestro galardón es grande en los cielos. Y este es uno de los grandes principios básicos que se encuentra a lo largo de toda la Biblia. Es esta consideración del fin del destino último. Si les sucede esto, dice Cristo, de hecho, no es más que la señal indiscutible de que están siendo destinados para los cielos. En otras palabras, hermano, si son perseguidos por causa de Cristo, tengan por seguro que van para el cielo. ¡Wow! ¿Qué seguridad tenemos en este pasaje? ¿No les parece? Si están siendo perseguidos por causa de Cristo, con seguridad van para el cielo. Y esto, según Cristo, es algo que siempre nos hace gozarnos y alegrarnos. De ahí emana toda esta gran prueba de autenticidad de la vida y profesión cristianas. Por eso les decía, si las otras bienaventuranzas han sido penetrantes, esta con mayor razón. Porque esta sí que es verdad que nos garantiza la entrada al reino de los cielos. Aquí es con mayor claridad que ninguna de las anteriores se nos dice quiénes son hijos de Dios y para dónde es que van. ¿Creen ustedes en que la causa de gozo y alegría debería ser el estar conscientes de la recompensa que nos aguanta? Pues nuestro Señor nos dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Sí, lo es. Digámoslo de otro modo. Según este argumento, todo lo que me sucede debería verlo desde el punto de vista basado en tres cosas: darme cuenta de quién soy, conciencia de a dónde voy y conocimiento de lo que me espera cuando llegue allá. Este argumento se encuentra en muchos pasajes de la Escritura. Nuestro Señor dice que debemos llegar a ser como Él en estos asuntos. El mismo autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 2, el versículo 2, nos pone en ejemplo del Señor Jesucristo y nos dice, el cual, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz. La pregunta es, ¿qué fue lo que sostuvo al Señor Jesucristo cuando iba camino a la cruz? Sabiendo lo que le esperaba. Una noche antes sufrió una angustia extrema como ningún hombre sobre la faz de la tierra. Su sudor eran como grandes gotas de sangre. ¿Qué fue lo que sostuvo a nuestro Señor Jesucristo sabiendo que iba a vivir el infierno cuando estuviera en la cruz? Dice, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. El gozo que tenía puesto delante, en otras palabras, la gloria que le esperaba a Cristo después de su muerte. Eso fue lo que lo sostuvo en el momento más cruel y más indigno que pudo haber soportado nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo una vez lo expresó así en 2 Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Dice allí el apóstol, porque esta leve tribulación momentánea produce, y noten cómo lo llama, leve y momentánea a la tribulación. Dos palabras que nosotros las cambiaríamos por mucho y por eterno. Para nosotros las tribulaciones son muchas y son eternas. No queremos vivirlas, no queremos soportarlas. Pablo las califica como leves y momentáneas o pasajeras. Miren cómo describe el apóstol las tribulaciones. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, a mayor tribulación, mayor gloria nos espera. Es lo que está diciendo Pablo aquí. A mayor tribulación, mayor gloria. Y aquí es donde uno, a veces debiera ponerse a pensar qué es mejor, ¿no es cierto? ¿Qué es mejor? Porque Pablo nos está diciendo aquí que a mayor tribulación, mayor gloria. Claro, tampoco nos enfrentemos o nos busquemos persecuciones por causa de nosotros, solamente con la esperanza de recibir mayor gloria. Eso solamente el Señor se lo concede a quienes Él quiere. Pero mayor persecución, mayor gloria. Y sigue diciendo Pablo,
no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, si todo el foco de nuestros intereses son cosas que se ven, y ustedes saben que son las cosas que se ven, la casa, el carro, la familia, el trabajo, todo eso se ve. Si el foco de nuestras intenciones y de nuestros corazones son las cosas que se ven, aquí hay algo que nos dice el apóstol, y es que esas cosas son temporales, pasajeras. Pero las que no se ven, es decir, las espirituales, estas son ¿qué? Eternas. El cristiano siempre debería considerar esto y suplicar al Señor le dé la gracia y la fortaleza, no solo para resistir la prueba, sino para sobreponerse a ella con gozo y alegría. Esta es una súplica que nosotros debiéramos tener constantemente en nuestras oraciones. No solo que el Señor nos ayude a soportar la prueba, sino que nos dé gozo y alegría en medio de ella. El cristiano es alguien que debería pensar siempre en el fin. No mira lo que se ve, sino lo que no se ve. Ese fue el secreto de los hombres que se mencionaron en Hebreos 11, como dije hace un momento. ¿Por qué Moisés no continuó como hijo de la hija del faraón? Porque escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. En otras palabras, Moisés, aunque pareció que escogió tontamente, en realidad él supo que escoger. Él supo que era lo mejor. Y como leía el hermano Marcos en la introducción, porque tenía puesta la mirada viendo al invisible. Él sabía cuál era el galardón que le esperaba después de todo ese sufrimiento largo. Tenía puesta la mirada en Cristo. Así se sostuvieron todos, y por eso el Señor nos insta a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En Primera de Pedro, y volvemos allí, el texto que leí al principio, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro 4, 12. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No sé cómo lo dice Pedro. En otras palabras, el apóstol está diciendo: hermanos, no se extrañen si están siendo perseguidos por causa de Cristo. Es lo que está diciendo. Versículo 13. Entonces, ¿cómo hemos de enfrentar la tribulación, Pedro? Y aquí dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Vuelvo a la pregunta: ¿qué sostuvo a Cristo en la cruz? El gozo que tenía puesto delante de él, la gloria que le esperaba. Hermanos, ¿qué es lo que nos sostiene a nosotros en medio de las tribulaciones? Lo mismo que sostuvo al Señor Jesucristo. El gozo y la gloria que nos espera con él. Eso dice allí: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Hermanos, repito, si padecemos tribulación o persecución, es porque no somos como Jesucristo. A él lo hicieron así, a nosotros también nos van a hacer así. ¿Y qué más dice? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Wow, estas palabras sí que nos deben confortar y nos deben alentar para soportar todo el peso de la tribulación y tenerla como la tuvo Pablo, como algo leve y momentáneo, algo que se va, porque en realidad lo duradero, lo eterno, es la gloria que nos espera. Eso es lo que va a perdurar para siempre. Sigue diciendo Pedro: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Pero tenía claras las palabras de nuestro Señor Jesucristo de Mateo 5, 11 y 12. Si sois vituperados por Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros Él es glorificado. Sí, obviamente
el nombre de Cristo es blasfemado entre los que nos persiguen, pero entre los perseguidos, Él es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por él. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros glorificamos a Dios y le damos gracias por el sufrimiento, por la persecución? ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso? Pedro nos dice, más bien, si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Por qué? Porque es grande la gloria que nos espera. Es grande, ni lo alcanzamos a imaginar. Ni lo alcanzamos a imaginar. Y precisamente esa es la última pregunta ya para terminar el sermón, y es, ¿en qué consiste esa recompensa? ¿En qué consiste esa recompensa? Y como les decía, la Biblia no nos dice mucho acerca de ello, y por una razón muy buena, yo creo. Es tan glorioso, escuchen esto, la Biblia no nos habla mucho de la recompensa por una razón muy fuerte, y es que es tan glorioso y maravilloso que nuestra lengua humana, casi por necesidad, oscurecería su gloria. O sea, es tan grande la gloria que nos espera que aún nuestra lengua oscurece esa gloria venidera. Es indescriptible, en otras palabras. Es indescriptible la recompensa. No alcanzamos a imaginar. Esto es mucho más grande de lo que imaginamos. Por eso, con razón, el Señor nos dice, gozaos y alegraos cuando vengan las tribulaciones, porque es que la gloria que nos espera es indescriptible. Incluso nuestro modo de hablar se ha contaminado. Lo mismo se puede decir de muchas expresiones en la Biblia, como gloria, esplendor y gozo. Hay un sentido en que ni siquiera la Biblia nos puede hablar del cielo, porque lo entenderíamos mal. Aún nuestros mejores pensamientos respecto a la gloria y al cielo, aún son oscuros y son vanos y opacos. Pero si nos dice algo así, dice, veremos a Dios como es y le alabaremos en su gloriosa presencia. Nuestros cuerpos mismos serán transformados y glorificados. Ya no habrá enfermedades ni sufrimientos, no habrá dolor ni lamentos, se secarán las lágrimas, todo será gloria sin fin, no guerras, ni temores de guerras, ni separaciones, ni infidelidad, nada que abata al hombre y lo haga infeliz, ni por un solo instante. El cielo es gloria sin fin, gloria que ni nosotros mismos alcanzamos a imaginar, que aún las palabras de los hombres opacan. Gozo, gloria y santidad, pureza sin mezcla, esto es lo que nos espera. Ese es el destino tuyo y el mío, si somos como el Señor Jesucristo. Qué necios somos, hermanos, en no dedicar tiempo a pensar en esto. Todos nos encaminamos hacia allá, si somos cristianos, a esa gloria, esa pureza y esa felicidad sorprendentes. Gozaos y alegraos. Y si la gente es áspera, cruel y maliciosa, y si se nos persigue, pues entonces debemos decir, son gente infeliz, porque ellos no conocen ni entienden lo que nos espera. Sentir más bien compasión de estas personas, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Ellos no saben lo que les espera, nosotros sí sabemos lo que nos espera. Por eso no nos entienden y por eso nos persiguen. Y por eso enfrentamos la persecución con ese gozo y con esa alegría. Además me demuestra que pertenezco al Señor Jesucristo y que voy a estar con Él. Por tanto, no solo lo lamento, ni quiero vengarme, ni me siento deprimido, sino que me hace caer mucho más en la cuenta de la gloria que me espera. Y un texto más ya para terminar. Apocalipsis capítulo 7. Versículos 9 en adelante. Apocalipsis, capítulo 7.
Versículo 9 dice, después de esto, está hablando Juan, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Juan está viendo una visión en el cielo, una multitud que nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¡Wow! ¡Qué escenario tan majestuoso! Multitudes de gentes que no se podían contar, de toda lengua, tribu, pueblo y nación, en la presencia de Cristo, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Versículo 13. Vamos a ir al versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? El ángel le pregunta a Juan, a ver si él sabe. Y yo le dije, dice el apóstol, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará la lágrima de los ojos de ellos. ¡Qué visión más hermosa que esta! Allí, los hijos de Dios, alabando a Dios. Dice, y el Cordero sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Estaremos cubiertos de la gloria de Cristo. Pero otra vez, ¿quiénes son estos? Esa es la pregunta importante, la que hace el ángel. ¿Quiénes son estos? Y nosotros tenemos que decir, Señor, tú lo sabes. Y el Señor nos responde, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hermanos, ser cristiano, claro, para ser cristiano hay que creer en Jesucristo. Eso es esencial, vital, no se puede evitar. Sin Cristo no hay remisión de pecados, sin Cristo no hay cielo. Pero algo más, y es la gran tribulación. Es necesario Cristo, pero también es necesaria la tribulación. ¿Queremos ser parte de ese majestuoso escenario, sirviendo al Señor día y noche? Hemos de pasar por la gran tribulación. Pues que el Señor nos ayude, no solo a entender este mensaje, sino a vivirlo en nuestras vidas. Y que podamos experimentar y enfrentar nuestras tribulaciones y nuestras persecuciones con gozo y con alegría. ¿Por qué? Por el gozo que tenemos puesto delante de nosotros y el Señor Jesucristo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre por lo que tú eres y por todo el bien que has decidido hacernos. Gracias te damos, Señor, porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos diste vida en Jesucristo, por pura gracia. Gracias te damos, Señor, porque aun cuando prometes que vamos a sufrir persecución y tribulación, sabemos, Señor, que esto es algo leve y momentáneo, es algo pasajero. Te rogamos entonces, Señor, ayúdanos a vivir en la perspectiva correcta, a la luz de lo que nos espera, con el gozo puesto delante de nosotros. Ayúdanos a vivir, Señor, como nuestros antepasados, los profetas,
vivir con los ojos puestos en el galardón. Y el galardón eres tú mismo. Oh Señor, ayúdanos a vivir con nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, de nuestro bendito Señor Jesucristo. Porque en su nombre santo se lo pedimos. Amén. Amén.